¿Qué tal, amigos del canal de El Balsero? Hoy tenemos un episodio más de nuestra serie Cuba y Fidel, la mentira mejor contada, y quiero sacar un poco todo esto que traigo por dentro hoy, una mezcla de enojo, una mezcla de frustración con todo lo que pasó en Venezuela y la incredibilidad de que, valga la redundancia, hoy la gente siga creyendo que con la gente de izquierda, con los izquierdosos, con los zurdos se puede negociar, se pueda llegar a un mecanismo de elecciones y que si ellos pierden las elecciones van a aceptar que las pierden. Y en fin, lo triste del caso de Venezuela hoy es que van camino a los 60 años de Cuba. Y lo más triste es que todo el mundo pensaba que esto pudiera ser una apertura para que las cosas cambiaran en América y hubiera un destello diferente, pero no. Todo pinta que a Cuba le esperan 60 años más y que los regímenes de izquierda que han llegado al poder en estos últimos años pues se perpetúen en el poder con una izquierda cada vez más sólida. Pensábamos que también la gran esperanza del triunfo de Milei en Argentina, la solución del problema económico a un año de gobierno, de bajar la inflación, iba a despertar los ojos de todos los pueblos y se dieran cuenta de que el socialismo no es solución, pero no, ahí están. Hoy los venezolanos demostraron que quieren seguir viviendo en dictadura, como los cubanos. Pues ojalá y no lo reciban más en Estados Unidos y que huir no sea la solución de estos pueblos buenos que en lugar de luchar en sus países huyen al exilio buscando la libertad y esperando que Estados Unidos un gran día les solucione los problemas. Es muy triste. Y por eso, por ese enojo que tengo y por esa frustración que tengo, hoy voy a hablar muy específicamente de Fidel. Y voy a hablar de Fidel porque ese concepto que todo el mundo tiene de imitar y de querer ser como Fidel, y yo soy Fidel y que mi país sea como Fidel lo dijo, y como Fidel se metió en Venezuela y conquistó a Hugo Chávez y lo recibió en Cuba con honores de presidente cuando aún no lo era, le dio ese respiro. Y claro, el interés de Fidel era uno solo. Cuando ya se había caído el campo socialista, pues entonces necesitaba un conejillo de India que expandiera, y con ese carisma que tenía el Hugo Chávez, pues entonces hacer de las suyas, ¿no? Y fundar el Foro de Sao Paulo y todo lo que ustedes conocen que ha pasado en América post la caída de los rusos y post lo que pensábamos nosotros que era el fin del socialismo. Fidel hizo renacer el socialismo en América con un nuevo socialismo que le llamaron el socialismo del siglo XX o siglo XXI. Y al final pues era la misma historia, la misma porquería, y hoy ya Venezuela lleva 20 y tantos años en una crisis total, una destrucción total, y lo increíble es que el pueblo hoy no haya salido a defender ese golpe de Estado que dio Maduro y esa toma de posesión falsa y increíble. Es muy, muy frustrante. Y por eso hoy quiero hablar de Fidel, y la gran pregunta que va a ser el título de este post, pues es: ¿quién ha sido más imperialista? ¿Estados Unidos, a ese que todo el mundo le llama el imperialismo yanqui, o Fidel Castro? Bueno, empecemos y ustedes al final saquen sus conclusiones y no olviden anotarlas ahí abajo en la caja de comentarios después que ustedes oigan todo lo que les voy a contar en este post. Fidel Castro fue el gran mentiroso, un tipo que
mentía como respiraba, un bandido, un sociópata que ejerció el poder de la manipulación para doblegar al pueblo de Cuba a entregarle casi amor eterno, como hizo Venezuela con Chávez, y ahora dice que está haciendo con Maduro un clásico tipo que no tiene ni inteligencia. Hoy le dijo a Milei que era un nazi sionista. O sea, ¿cómo embonan esas dos cosas, no? Si los nazis perpetraron todo el holocausto en contra de los judíos, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, esas palabras solamente las inventa él en su estupidez interna y las suelta en un discurso de toma de posesión donde todos los mandatarios tiranos que estaban ahí le aplaudían como focas, ¿no? A lo mejor sin saber ni darse cuenta de la estupidez que estaba diciendo este hombre. Y Fidel Castro fue así, o sea, al final con un poquito más de inteligencia creó en 1959 el gran imperialismo cubano. Y sonará muy rimbombante esta palabra, pero así fue, el gran imperialismo cubano. Al mundo contó lo que suelo llamar la mentira mejor contada. Ya es parte de esta serie y ojalá y les guste ese nombre porque lo van a oír a lo largo de todos los programas que vamos a ir haciendo aquí. Un cuento de hadas que los idealistas y en especial los de América hispanoparlante le creyeron. Así a fe ciega, hoy lo dijo Fidel, pues debe ser verdad. Mentiras tales como que Cuba, una pequeña isla, le propinó al imperialismo yanqui su primera gran derrota en América cuando los sucesos de Bahía de Cochinos fueron totalmente una farsa. De eso vamos a dedicar un programa, pero Fidel estaba esperando a los que llamó mercenarios, los mandaron a desembarcar por el lado menos propicio para el desembarco cuando había otro mucho mejor y más que estaban los alzados en el Escambray y donde iban a tener el apoyo total de los campesinos y de los alzados. Pero bueno, de esa farsa nos vamos a dedicar en otro programa. También le dijo al mundo que éramos una potencia médica, que éramos una potencia educativa, que teníamos los mejores médicos, los mejores maestros y empezó a vender maestros y médicos a todo el mundo. Hoy es una gran explotación moderna cómo esos maestros y esos médicos son explotados por un gobierno que cobra el dinero en su salario de esos trabajadores cubanos, de esos esbirros cubanos que saben que están siendo explotados, pero la necesidad de tener $1 le hace caer en ese juego de dejarse explotar por una tiranía. Y entonces cobran un salario y el gobierno solamente le paga entre el 15 y el 25% y lo demás se queda el gobierno. Entonces, ¿es o no es una explotación moderna? Y bueno, también siguió vendiendo mentiras tales como que éramos una potencia científica, los mejores científicos estaban en los centros de investigación cubanos y que hicimos un PPG y que para curar muchas enfermedades y que siendo una pequeña islita 90 millas de la potencia más grande del mundo, llegamos a convertirnos en una panacea, la potencia médica más grande del planeta. Cosa que era mentira. Eso es imposible de creer frente a las grandes farmacéuticas que existen hoy en el mundo con tecnología y con todo, ¿no? Así que nosotros y ellos más todavía que se han pasado estos 66 años quejándose de un bloqueo que no existe, diciendo que eran una potencia médica, contradicciones que no pueden entenderse, ¿no? Pero bueno, sin embargo, la realidad es tan diferente a lo que contaban en sus historias. Cuba era esa pequeña isla sometida a un brutal bloqueo por parte del imperio y resultó ser totalmente una isla que se convirtió en un país imperialista enorme, el gran imperialismo cubano, como suelo yo llamarle, y como les vamos a contar en esta historia. Solo mencionaré
los actos de invasión que intentó hacer Fidel o que hizo Fidel a partir de 1958. Sin entrar en detalle, nada más voy a poner el título, decirle el título del evento, ¿no? Los que tengan dudas pregunten, dejen su pregunta en la caja de comentarios, con gusto les ampliamos en el tema y específicamente, si ya lo sabían, también comenten, pero todo lo que pueda ser importante para ustedes no dejen de comentarlo. Estos hechos demuestran que el régimen cubano ha sido un régimen imperialista. Y bueno, empezamos con el primer hecho. Ocurrió hace más de 60 años y corresponde a una invasión a Panamá, ocurrida en abril de 1959. Fíjense, abril, Fidel Castro triunfó en enero del 59, enero, febrero, marzo, abril, 3 meses después, ya estaba invadiendo a Panamá, con el objetivo de derrocar, como vamos a ver más adelante, a presidentes y a fomentar el terrorismo, a fomentar grupos guerrilleros, a todo ese tipo de cosas. Y la invasión ocurrida en abril del 59 en Panamá fue la primera de una decena de intervenciones armadas impulsadas por Cuba en América hispanoparlante. Nicaragua fue la que le siguió a menos de 2 meses después del fiasco de Panamá. En junio de 1959, una expedición de unos 60 hombres armados que partió de Cuba desembarcó en la costa caribeña de Honduras. La misión era derrocar al mandatario Luis Somoza Debayle. Y todos estos guerrilleros, pues después se convirtieron en los sandinistas, en esos sandinistas que Fidel apoyó y que al final dieron fruto 2 décadas más tarde con el triunfo de la Revolución Nicaragüense en 1979. Otro hecho fue República Dominicana, el 14 de junio de 1959. Derrocar a Trujillo, esa era la misión. Ese era el objetivo principal de esta tercera acción, solo a 6 meses de haber llegado al poder. Según Fidel, en 1959 solamente quedaban 4 dictaduras en América hispanoparlante y él se había propuesto eliminarlas por completo. Después vino Haití en agosto de 1959. Un grupo de unos 30 hombres armados, mayormente cubanos y haitianos, junto a 2 venezolanos, zarparon de Baracoa. Objetivo: derrocar al gobierno de François Papá Doc Duvalier. Es increíble. Después, la que le sigue fue Argentina en 1962. Ya aquí pasó un poquito más de tiempo, pero observen cómo en el primer año, desde enero hasta agosto, cuántas invasiones hizo Fidel. Que lo hubieran hecho el imperialismo yanqui para que ustedes vean cómo hubiera salido en primera plana en todos los periódicos, pero no, la hizo Fidel. Entonces esas eran permitidas, ¿no? Argentina en 1962, Guevara planificó establecer una guerrilla rural en la provincia norteña de Salta. Al frente colocó a Jorge Ricardo Massetti, tremendo individuo, un periodista argentino que le había acompañado desde los tiempos de la Sierra Maestra. Otro fracaso. Esta historia de Massetti es muy interesante. El hijo de este Massetti se casó con una hija de uno de los fusilados de la causa número 1 de Ochoa y los gemelos La Guardia. Y bueno, esa es otra historia que contaremos muy después, que estaban vinculados con el narcotráfico y con Pablo Escobar y con toda esa cosa que demostraba que Fidel Castro estaba metido de lleno en el narcotráfico.
Después ocurrió Venezuela. Venezuela por primera vez, el desembarco en mayo de 1967 de un grupo de guerrilleros procedentes de Cuba, cerca de la playa de Machurucuto. O sea, busquen en la historia, los que tienen un poquito de edad en Venezuela, y traten de recordar estos hechos. En el oriente de Venezuela dejó al descubierto los intentos de injerencia armada de La Habana en ese país. Arnaldo Ochoa, justamente a quien Fidel mandó a fusilar después, había estado un año antes en Venezuela en un intento de penetración en el hermano país venezolano. Fíjense desde cuándo Venezuela está en el ojo de Fidel Castro, ¿no? O estuvo en el ojo de Fidel. Después siguió Perú. En los primeros años de la década del 60, unos 200 jóvenes izquierdistas peruanos recibieron entrenamiento guerrillero en Cuba. Imagínense el adiestramiento y todo el entrenamiento que Fidel le daba a los grupos subversivos guerrilleros de la América hispanoparlante. Muchos de estos hombres regresaron luego a Perú, donde ambos grupos entraron en acción por separado en 1965. Fue otro fracaso de este terrorismo socialista y de toda esta guerrilla socialista que Fidel ayudó a entrenar. Después Guatemala. Guatemala fue uno de los proyectos donde más enconadamente se precipitaron Castro y Che Guevara desde un principio, sobre todo porque Guatemala había concedido bases de entrenamiento para los cubanos exiliados que participaron en la invasión de Bahía de Cochinos. Entonces tenían esa deuda con los guatemaltecos, ¿no? Increíble. Después vino Colombia. En la influencia y el apoyo de Cuba se encuentra en el origen del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de Colombia. En marzo de 1981, el gobierno de Julio César Turbay anunció que rompía relaciones con Cuba, acusando de apoyo a los guerrilleros del M-19. No sé si recuerdan que el presidente hoy de Colombia, ese Petro, ese adefesio de persona, pues era de los jefes del M-19. Era también un guerrillero subversivo, hacía terrorismo y después cayó en negocios con Pablo Escobar. Entonces, hoy Colombia, ¿qué es lo que tiene de presidente? Pues, aparte de ser un zurdo de porquería, pues un historial pésimo de guerrillero, de asesino. Hay una anécdota en la que Petro defecaba en el pecho de sus prisioneros y por eso le decían el cacas. Es una historia por ahí, búsquenla, y si quieren profundizar sobre eso, déjenmelo saber para en un momento determinado dedicar algún programa sobre esto, pero como no es de Cuba, no estaba en la mente, ¿no? Después fue El Salvador, la oportunidad para la injerencia militar de Cuba en El Salvador surgió con el triunfo de los sandinistas en Nicaragua, y aquí se apoya y se entrena al Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí. Otros pocos guerrilleros más de América. Increíble toda esta penetración, ¿no? Después vino Bolivia, fue el país escogido por el Che Guevara para irse con una guerrilla y demostrar su tesis de que no hacía falta que existieran condiciones objetivas, eso que dicen tanto los comunistas, de que las condiciones objetivas estaban preparadas en un lugar para realizar la revolución, pues la propia guerrilla era capaz de crear esas condiciones. En 1966 el Che se mete en Bolivia y todo el mundo conoce la historia. Un día lo apresaron y un día nos dieron la gran noticia de que habían apresado a este asesino
a este argentino asmático asesino que tanto daño hizo en Cuba y que tanto daño hizo en América, y del que todo el mundo hoy, hasta los que más él odiaba, la comunidad LGTB, más portan una playera con su imagen en el pecho. Pero bueno, algún día ojalá y puedan entender que dentro de las virtudes más horribles del Che era esa capacidad homofóbica que tenía, ¿no?, de odiar a los que tenían preferencias sexuales diferentes a como él pensaba. Después volvió a venir Venezuela otra vez, y ya de aquí más reciente se conoce la presencia cubana en Venezuela desde el triunfo de Hugo Chávez y todo lo que ha hecho la dictadura cubana en ese país, ¿no?, llegando a convertirse como Cuba en uno de los países más pobres del mundo. Y ahí, bueno, viene la historia de cómo metieron médicos cubanos, de cómo penetraron a todos los lugares donde no llegaba la educación supuestamente y fueron adoctrinando, y cosas que han hecho a lo largo de todos los países de América que se dejan. Y puede estar pasando hoy día en México. Los médicos cubanos siguen llegando a cualquier parte del mundo, médicos que no son médicos, médicos que son ideólogos del partido, ideólogos de la tiranía, que van a hacer todo un proceso de adoctrinaje socialista a todos los países que lo permiten. Después volvió otra vez, ¿cómo se llama esto? Bolivia, creo que fue, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, fueron repitiendo, Argentina con los Kirchner, y en la actualidad, pues bueno, todo el mundo sabe la historia de la penetración que ha tenido Cuba en México. Y con estas pruebas mostradas, ¿es La Habana un régimen imperialista o no? ¿Quién es más imperialista? Han contado tantas intervenciones de un mismo país, o digamos de los Estados Unidos en el continente americano. Pues habría que ver, ¿no? Y esto es que no me he detenido a contactar, o sea, a mencionar las invasiones en el continente africano, ¿no? En Argelia en los años 70, e incluso Fidel mandó tropas cubanas a una intervención que hubo, una invasión que hubo en Israel en 1973. Y todo el mundo sabe, pues, la guerrilla del Che, la primera guerrilla en el Congo, la invasión cubana a Angola, Etiopía, Mozambique, el Yemen y muchos países más. Incluso invadió, como ya había dicho, a Israel en 1973, cuando había una celebración que los israelitas estaban orando. Fidel envió tropas para invadir a Israel. Entonces, después de todos estos ejemplos, falta algo más. Y como un dato extra, antes de 1959, en 1948, cuando ocurrieron los sucesos del Bogotazo en Colombia, habían dos cubanos que casualmente estaban ahí cuando detonó el Bogotazo. Y cuando mataron a Gaitán, un candidato a la presidencia de Colombia en aquel entonces, desde antes del 59, observen esto, los instintos de invasión y de expansión del socialismo en América de Fidel, pues no eran un secreto. Este pandillero y asesino quería prácticamente ser dueño de todo nuestro continente. Y bueno, lo dejo por aquí porque nos hemos extendido un poquito. Nos vemos en un próximo video. Si les gustó, denle like, opinen, no dejen de comentar, por favor, es muy importante sus comentarios. Y suscríbase al canal, active la campanita y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.